Hola, ¿cómo andan? Saludos a todos y a todas. Bueno, estamos entrando en la etapa final de la cursada. Recuerden que tenemos que tener 2 notas de los parciales y una nota del trabajo. Así que no cuelguen con el TP, por favor. Bien, repasemos un poco para el segundo parcial qué temas tenemos. Tenemos diseño de sujeto único, observación sistemática, diseño factorial, validez y confiabilidad, muestreo y, si no me equivoco, bueno, también diseños cualitativos que lo vamos a ver este jueves en la próxima clase. Hoy lo que les quiero comentar, un poco presentar, es el tema de diseño de sujeto único. La clase anterior habíamos visto observación sistemática. Entonces, tengo una presentación para esto. Esperen que vamos a compartir pantalla. Bien. Entonces, introducción. A ver, imagino que acá están viendo la pantalla. Algunas cuestiones. Acá hay mucho texto, pero se los comento. La idea es que hasta el momento vinimos viendo diseños donde comparamos grupos, donde comparamos, ¿se acuerdan? Grupos experimentales, grupos control, ¿sí? Incluso diseños donde tenemos más de una variable independiente, que es lo que sucede con el diseño factorial. Pero, ¿qué pasa cuando queremos hacer una investigación con un solo sujeto? ¿Es válido? ¿Podemos hacerlo? Y la respuesta es sí. Entonces, aquí la idea es que buscamos, anteriormente trabajábamos con promedios, ¿sí? Por eso acá abajo digo, se trabaja con la media del grupo. Pero ahora no hace falta un grupo. Si controlamos todas las variables, podemos trabajar con un sujeto por condición. ¿Quiénes? A ver, hay muchos investigadores, y sobre todo en clínica, que trabajan con un solo sujeto. De hecho, pueden acordarse por ahí en materias como neurofisiología, deben haber visto el caso HM o el caso Phineas Gage, que son casos clásicos. Pero también lo hicieron Skinner, Ebbinghaus, que probablemente lo han visto en psicología general, Wundt, que es el padre de la psicología, digamos, desde un punto de vista canónico, y Fechner también, que es el padre de la psicofísica. La idea básica, ¿cuál es? Que si un fenómeno es lo suficientemente básico, se tiene que producir de forma similar en el resto de los individuos, ¿sí? Entonces, esta es la idea general. ¿Cuál es el diseño que vamos a estudiar? Fundamentalmente es el diseño de reversión. Y se llama AB-AB. Y ahora vamos a ver por qué. Porque tiene fundamentalmente 4 fases. Por un lado, la fase A, que es medir la línea de base. ¿Qué es la línea de base? Cómo comienza, digamos, el participante, el sujeto, en la situación de investigación. Entonces, fundamental, primero tengo que medir la línea de base. Y ustedes también lo pueden hacer. Imagínense que están haciendo clínica, que viene un paciente con trastorno obsesivo compulsivo o con síntomas depresivos. Bueno, esa es la variable dependiente, es aquello que ustedes quieren medir. Entonces podemos tomar la línea de base y ver cómo comienza ese paciente. De hecho, es algo muy recomendable. Sé que en distintos marcos teóricos no se hace, pero sobre todo en la terapia cognitivo-conductual, una de las primeras cuestiones es evaluar al paciente, ver cómo comienza, eh, para después medir la eficacia, la eficiencia de mi tratamiento. Eso es fundamental en clínica. Entonces, comenzamos con la línea de base. Entonces podemos pensar, bueno, el paciente en este momento, apenas llega a mi sesión, fuma tantos cigarrillos, tiene tantos síntomas, y para eso puedo tomar una escala, ¿sí? Una técnica de medición. Y a continuación voy a aplicar la fase B, por eso es A, B, A, B. Que la fase B es el tratamiento. ¿Y el tratamiento qué va a hacer? Es mi variable independiente. Yo quiero ver el efecto de la variable independiente, mi tratamiento psicoterapéutico, y supongo que allí
si se acuerdan que maximizábamos el efecto de la variable independiente, es decir, de mi tratamiento, voy a generar cambios en la variable dependiente, es decir, en los síntomas. Y luego viene la fase de reversión, por eso se llama diseño de reversión. Vuelvo a la fase A, retiro el tratamiento y veo si hay cambios, ¿sí? Entonces, esa es la manera que tengo de saber si realmente mi tratamiento genera algún tipo de cambio. Ahora bien, en estos ejemplos que les doy estamos hablando de clínica, por lo tanto no puedo retirar el tratamiento, sino que por una cuestión ética tengo que volver a aplicarlo y por eso se vuelve a la fase B al final, ¿sí? Por eso es AB, AB. Bien, ¿qué más tenemos? Les voy a dar ahora un ejemplo con una tesis que vimos, que tenemos, ahora se los voy a mandar al grupo. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los diseños de reversión? Una de las ventajas es que demuestra una relación funcional entre la variable dependiente y la intervención. Recuerden que la intervención sería la variable independiente. Demuestra qué tan efectivos son los distintos procedimientos. Y una dificultad tiene que ver con la dificultad en tomar la línea de base. A veces puede ser más complicado. En principio, eso. Vamos a ver una tesis que tengo por acá. Un segundo. Vamos a dejar de compartir. Buscamos la tesis. Ok, acá estamos. Compartimos pantalla nuevamente. Ok, ahí deben estar viendo. Ok, esto es una tesis de maestría que me tocó evaluar hace unos años. Es una tesis muy buena que aprobamos. Vamos a pasar rápido, pero un poco la idea es psicoterapia cognitiva en accidentes cerebrovasculares, diseño de caso único. Por eso lo tomo, porque me resulta muy interesante y también para que vean un ejemplo de lo que se puede hacer y cómo se puede articular la investigación y la clínica. Bien. De paso, bueno, se las voy a compartir y pueden ver cuáles son las características de una tesis. A ver, vamos a... Bueno, todo esto es resumen, ¿se acuerdan? El resumen y el abstract es el resumen en inglés. Avanzamos un poquito. También esto les va a servir para pensar el proyecto y para pensar a futuro su tesis de grado. Entonces el índice, tenemos agradecimientos, tenemos la introducción, donde fundamentalmente allí la tesista, ¿qué va a hacer en una tesis sobre accidente cerebrovascular? Bueno, va a definir qué es el accidente cerebrovascular, también su variable independiente, que sería la terapia cognitiva, también allí la va a definir. Después vamos a encontrar los objetivos de la tesis, que fundamentalmente acá el objetivo es evaluar, digamos, el efecto de la terapia cognitiva y específicamente lo que van a encontrar en la tesis del diálogo socrático, ¿sí? El efecto del diálogo socrático sobre el autoconcepto. Por eso también en el marco teórico, aquí en la introducción lo van a ver definido. Ok, después tenemos la hipótesis. En esta tesis la hipótesis es que una técnica de diálogo socrático va a generar un cambio en el autoconcepto de la paciente y vamos a tener el método. Entonces les cuento un poquito, a ver, ustedes lo que, no es necesario que estudien esta tesis, pero me parece que es un buen ejemplo de diseño de caso único. Conceptos centrales de la terapia cognitiva. Uno de los conceptos clásicos es que el pensamiento afecta a la conducta y a las emociones. Entonces, si uno logra modificar el pensamiento, también va a modificar la conducta, ¿sí? Ese es el concepto central. Repásenlo porque también está bueno para que se lleven una idea más terminada de qué se trata la terapia cognitiva. Autoconcepto es la imagen que uno tiene de sí mismo, pero lo que van a encontrar aquí, estas son definiciones de la variable dependiente, es que el autoconcepto se divide en distintas dimensiones. Por ejemplo, autoconcepto físico, autoconcepto social, autoconcepto laboral, ¿sí? Entonces, autoconcepto familiar,
O sea que no es tan lineal, sino que podemos, a partir de una técnica, medir. Uno puede tener un buen autoconcepto físico, pero de repente tu autoconcepto social no es muy bueno, ¿sí? Entonces, la técnica que vamos a encontrar acá te permite dividir al autoconcepto en 4 dimensiones. Y accidente cerebrovascular, bueno, lamentablemente cada vez hay más pacientes que tienen esta problemática, sobre todo a partir del estrés y la ansiedad, y también con el estilo de vida que solemos tener, donde se come mal, donde hay muchos factores de riesgo como el tabaquismo, la falta de ejercicio físico, todo eso abona al aumento de la prevalencia de accidente cerebrovascular. Ok. Voy a ir al método, que es lo que más me interesa. Vamos a pasar a la página 26, voy a ir rapidito. Página 26, a ver. Avanzamos. Bueno, acá tienen también un planteo y delimitación del problema, eso les puede servir. A ver, los objetivos, fíjense que están escritos en infinitivo. El objetivo general es determinar la eficacia de la técnica del diálogo socrático perdón, en la modificación del autoconcepto en una paciente con accidente cerebrovascular. ¿Qué es la técnica del diálogo socrático? No lo había definido. Diálogo socrático tiene que ver con una posición activa del terapeuta, donde discute las ideas y los pensamientos, las creencias con las que viene la paciente o el paciente, en este caso la paciente. Entonces es una técnica central y se llama justamente socrático porque Sócrates supuestamente discutía ideas y ponía en tensión las creencias de la gente que vivía con él en la polis griega, ¿no? Entonces, es una técnica interesante, apunta justamente a modificar el pensamiento, porque la hipótesis es que muchas veces los pacientes tienen, no significa que sean creencias erróneas, no es la idea, pero sí creencias rígidas acerca del sí mismo, de su vida, del futuro, de lo que piensan los demás, ¿sí? Y en este caso, donde la paciente tenía un accidente cerebrovascular, vamos a ver qué características tenía ella. Bueno, esta es la hipótesis. Técnica del diálogo socrático es eficaz en la modificación del autoconcepto. ¿Qué características tenía la paciente? Primero pasemos por el diseño. Es un estudio experimental de caso único, cuantitativo. Entonces se recurrió a un diseño AB-AB, recuerden que es un diseño de reversión, para examinar los efectos de una intervención. Entonces, esta intervención, la técnica del diálogo socrático, es la variable independiente, recuerden eso. Entonces, como les decía hace un momento, se comenzó con el establecimiento de una línea de base, fase A, luego se procedió con la primera fase de intervención, fase B, se retira la intervención, volvemos a fase A y vemos cómo está la paciente, y por eso se llama reversión, y luego volvemos a implementar la intervención. Fíjense lo que dice acá, es una metodología específica de investigación en el ámbito de la psicología clínica. Avancemos un poquito, vamos a definir, ¿se acuerdan que siempre en la metodología tenemos sujetos, instrumentos, procedimientos? Entonces, acá, ¿cómo era el caso? Bueno, esta era una estudiante, si no me equivoco, de farmacia y bioquímica, ciencias químicas. Entonces, lamentablemente tuvo un accidente cerebrovascular que le dejó secuelas, es una adolescente, una chica muy joven, que venía estudiando en la Facultad de Farmacia, y bueno, quedó con secuelas fundamentalmente físicas. Entonces, ella que veía que de repente quería hacer con sus compañeras un curso de extraccionista de sangre, y no lo podía hacer porque no tenía buen pulso. También, por ejemplo, ella anteriormente al accidente hacía equitación, pero después del accidente no lo pudo hacer más. Pero ella
al comienzo de la terapia, es decir, en la fase A, desde su autoconcepto, ella no aceptaba esto, o le costaba incorporar que tenía una problemática, secuelas, y que de repente tenía que aceptarlo justamente para mejorar su bienestar psicológico, ¿sí? Esto lo pueden leer más a fondo. Van a ver, fíjense que bien acá la tesista, es una de la maestría en psicología cognitiva de Flaxo, ella define bien cómo está a nivel médico, cuáles son las actividades de la vida diaria que venía haciendo, cómo es el contexto familiar, el área emocional, el contexto social. Entonces, acá la tesista define qué es la técnica del diálogo socrático. Como les decía, es un método que permite explorar cómo el paciente interpreta las experiencias, los hechos, ¿sí? Entonces, son preguntas generales que muchas veces hace el terapeuta, como, ¿qué hiciste para enfrentar esta situación? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Es decir, tratar de que el paciente logre flexibilizar un poco sus pensamientos y que entienda que uno puede interpretar de otra manera lo que está pasando. El autoconcepto también está, fíjense, variable dependiente. Es una entidad conformada por múltiples facetas, que se construye a lo largo de la vida, a través de experiencias y de la interacción con los demás. Bien, y esto es importante, ¿no? ¿Cómo lo operacionalizás? A través de un inventario, que ustedes también en su proyecto lo hacen, ¿no? Pero acá la tesista, que es la psicóloga clínica en este caso, utiliza un inventario de autoconcepto, forma 5, de García y Musitu, que lo van a ver al final de la tesis, lo tienen, incluso si lo quieren utilizar alguna vez, lo pueden descargar. Instrumento, bueno, y acá cuenta cómo es la técnica de intervención. Si no me equivoco, van a ser 36 sesiones. Entonces, a lo largo de estas 36 sesiones, serían 36 semanas, la tesista hace primero una línea de base, va aplicando la técnica, retira el tratamiento y vuelve a medir con la misma técnica. Bien, vamos a ver, bueno, acá está el procedimiento, es lo que les decía, son 36 sesiones de 45 minutos y en 4 etapas correspondientes al diseño AB. Y además hubo una etapa de seguimiento, lo cual es muy importante en la clínica. Fíjense que la línea de base, por ejemplo, tuvo 7 sesiones, y la idea era identificar las representaciones mentales que tenía la paciente sobre sí misma y determinar la existencia de disfunciones cognitivas. Avancemos un poquito más. Bueno, el análisis de datos. Les quiero mostrar un poquito los resultados, me parece importante para que vean en acción cómo funciona el diseño. Hay algunos valores cuando te toman la escala de autoconcepto donde se saca un puntaje y si tenés de 0 a 25 te podés ubicar dentro de las personas que tienen autoconcepto bajo, de 30 a 70 es un autoconcepto esperable y de 75 a 99 es un autoconcepto elevado, ¿no? Y esto me parece que está bueno. A ver, no sé si lo puedo dar, a ver si lo puedo girar. Vamos a girarlo así. A ver, ahí. Eso me encantó. Y acá están fíjense, esto es para autoconcepto físico, pero van a encontrar otras dimensiones. Pero así se ve claramente cómo funciona el diseño de sujeto único. ¿Se acuerdan que eran 7 sesiones al comienzo de línea de base? Entonces tenemos acá un autoconcepto físico bastante elevado. Fíjense lo que pasa después. Aparece la intervención y empieza a caer. Y se empieza a ubicar, ¿sí?, de a poquito, en un autoconcepto esperable. ¿Se acuerdan que si te ubicabas entre 30 y 70, estás como en la media del autoconcepto y es el autoconcepto en el que te tenés que ubicar? Es decir, la idea es que no tengas un autoconcepto extremo y tampoco un autoconcepto
muy bajo, sino un autoconcepto, en cierto punto, realista. Entonces, bueno, van a ver esto, esperen que lo doy vuelta, porque si no, no vamos a entender nada. Lo van a ver en los distintos autoconceptos, como les decía. Acá hay otro, esto es el autoconcepto académico laboral, se mantiene bastante alto desde la línea de base hasta la intervención, se retira el tratamiento y cae, pero se ubica igual, bueno, acá a nivel medio, después cae en el seguimiento. Ahí, o sea, no siempre las intervenciones van a generar un efecto esperable. Y recuerden que no es lo mismo el autoconcepto físico que el autoconcepto académico, ¿no? Entonces, es importante seguir trabajando probablemente este caso. Vamos a ver alguno más. Vamos a girar esto. A ver, tic. A ver, este es el académico. Bajamos un poquito. Bueno, el emocional parece bastante irregular, pero interesante que comienza bastante bajo en la línea de base, con la intervención empieza a subir, se retira y cae. Esto es un ejemplo típico de diseño de reversión, lo que suele pasar con los pacientes cuando retiras el tratamiento. Después vuelve a intervenir la terapeuta y vuelve a subir. Igual es como que fluctúa bastante. Bueno, era esto fundamentalmente lo que les quería. Lean las conclusiones, me parece que es interesante para que vean un ejemplo de una tesis. Es una tesis que tiene nivel de maestría y que utiliza este diseño que vimos en esta cursada, en esta clase. Recuerden consultarme lo que necesiten a través del WhatsApp, y este jueves nos queda, vamos a hacer un repaso, pero vamos a ver el tema de diseños cualitativos, que la verdad que en una clase no va a alcanzar diseños cualitativos. En todo caso, después les hago un videito más, pero bueno, es todo. Vamos hablando, les dejo un gran saludo y recuerden que cualquier consulta las mandan al grupo. Un abrazo.